Antonio González Flores, lo tenía absolutamente todo para ser el rey indiscutible de la música. Pero, ¿qué oscuros secretos se escondían tras la fachada de éxito del único heredero varón de la faraona? Mientras el público lo encumbraba como un genio de la sensibilidad, este hombre, atormentado, libraba una batalla brutal contra demonios personales y dependencias químicas que su propia madre, la gran matriarca, intentó silenciar desesperadamente mediante internamientos furtivos y fortunas gastadas en clínicas de lujo. Fue su fatídica partida de este mundo, ocurrida apenas 14 días después de perder a su progenitora, una simple coincidencia biológica o una decisión fatal dictada por un lazo de sangre que se volvió asfixiante. Hoy destapamos la cruda realidad de sus últimos momentos en aquella cabaña de madera, la traición de amigos de la vida galante que lo empujaron de nuevo al abismo y el impacto de esas medicinas peligrosas que su cuerpo, ya quebrado por la melancolía, no pudo resistir. Pasó de ser el príncipe de una dinastía sagrada a terminar sus días en un refugio solitario, rodeado de deudas emocionales y una soledad que ninguna ovación pudo curar. Prepárate para descubrir la verdad que la prensa oficial nunca se atrevió a contar sobre el pacto de amor y sombra que lo unió a su madre hasta el evento final. Quédate hasta el cierre de esta investigación, porque el dato que revelaremos sobre sus últimas 48 horas cambiará para siempre lo que piensas sobre el trágico destino de los Flores. Para comprender la magnitud de su tormento y su genialidad, debemos viajar al Madrid del otoño de 1961. Imagina una España gris, sobria, que despertaba lentamente, pero que albergaba en su interior una residencia que desafiaba todas las reglas, el hogar de la realeza artística absoluta. Allí nació nuestro protagonista, en una cuna forrada de terciopelo, pero rodeada de un torbellino constante. Su madre no era una mujer ordinaria, era una fuerza de la naturaleza, un huracán capaz de paralizar teatros enteros con solo levantar un brazo. Su padre, por otro lado, era la genialidad bohemia personificada, el creador de un ritmo nuevo que hacía vibrar las madrugadas. Crecer entre estas dos potencias colosales no era simplemente un privilegio, era una condena emocional. Desde el primer momento en que abrió los ojos, su apellido no fue una tarjeta de presentación, sino una losa gigantesca. La prensa acampaba en su puerta, los fotógrafos documentaban sus primeros pasos y el público exigía, casi por derecho divino, que aquel niño llevara en la sangre el mismo fuego arrollador de sus progenitores. Pero el niño tenía una mirada diferente, una tristeza prematura y reflexiva que desentonaba enormemente con la explosión de palmas, guitarras y carcajadas que resonaban en el salón de su casa a todas horas. Y es que hablar de su infancia es hablar de una jaula de oro macizo, donde la rutina, tal como la conocemos, simplemente no existía. Imagina ser un niño pequeño intentando dormir mientras en el piso de abajo se celebran fiestas interminables que se prolongan hasta que el sol ilumina las calles de Madrid. Por su sala de estar desfilaban actores de Hollywood, políticos de alto rango, toreros legendarios y las figuras más rutilantes del folclore. Desayunaban a las 3 de la tarde y las cenas se convertían en espectáculos improvisados a las 4 de la madrugada. Para sus hermanas, más extrovertidas y preparadas para el resplandor de los focos, esto era un juego fascinante. Pero para él, un niño dotado de una sensibilidad casi dolorosa, este entorno resultaba abrumador. Comenzó a buscar refugio en los rincones más silenciosos de aquella inmensa casa, cerrando la puerta de su habitación para aislarse del ruido constante. Fue allí donde encontró a su primera y más fiel confidente, la guitarra. A través de sus cuerdas podía expresar lo que su timidez le impedía gritar. Sin embargo, había un elemento aún más dominante en su crianza, el amor devoto, feroz y absolutamente asfixiante de su madre. Para ella, él era su única debilidad, el único hombre capaz de doblegar su carácter de hierro. Le llamaba su niño del alma y lo protegía con una ferocidad casi irracional, tejiendo a su alrededor una red de sobreprotección que, paradójicamente, lo volvía cada vez más frágil frente a los embates del mundo real, preparando el escenario para una colisión inevitable. A medida que el niño se transformó en adolescente, esa fragilidad mutó en una rebelión silenciosa pero profunda. Llegaron los años 70, una década de ebullición cultural, y la prensa del corazón afilaba sus garras, esperando el debut del heredero, vistiendo los trajes típicos,
cantando las mismas coplas que habían encumbrado a su familia. Pero él tenía otros planes. Se encerraba durante horas a escuchar vinilos de rock británico, poesía urbana americana y bandas que experimentaban con sonidos que en su casa eran considerados casi una herejía. El choque fue monumental. Cuando finalmente decidió mostrar su música a los ejecutivos de las discográficas, las puertas se le cerraron en las narices con una crueldad que lo marcó profundamente. Le decían, sin ningún tipo de tacto, que si no sonaba exactamente como sus padres, el público jamás lo aceptaría. El estigma de ser el hijo de los monstruos sagrados se convirtió en su mayor enemigo. Tuvo que soportar comentarios humillantes, miradas de lástima de aquellos que lo consideraban un simple capricho de niño rico y el desdén de los críticos puristas. Pero en medio de esa frustración devoradora, lejos de rendirse, su rebeldía se alimentó de su propio dolor, gestando en la oscuridad una obra que pronto dejaría al país entero sin palabras. El verdadero golpe sobre la mesa llegó a principios de los años 80, una época donde la libertad comenzaba a respirarse en las calles de España. Nuestro joven rebelde, armado únicamente con su guitarra y una letra que era un grito desgarrador contra la violencia del mundo, lanzó un himno que nadie vio venir. La canción no hablaba de amores folclóricos ni de tragedias de taberna, hablaba de paz, de rabia contenida y de una esperanza desesperada. Fue un éxito instantáneo, arrollador y absoluto. De la noche a la mañana, el joven de cabello largo y mirada melancólica dejó de ser el apéndice de su famosa familia para convertirse en la voz de toda una generación. Los discos se vendían por millones. Las radios no dejaban de reproducir su voz rasgada y, por primera vez, saboreó el dulce y embriagador néctar de la validación pública. Había derribado el muro de los prejuicios por sus propios medios. Pero el éxito repentino es un animal salvaje y peligroso. Aquella fama monumental lo empujó de golpe al centro de un huracán mediático para el que su espíritu solitario y vulnerable no estaba preparado en absoluto. Con la fama llegaron las luces de neón, las giras interminables y el sumergirse de lleno en la frenética movida de la capital, un ambiente nocturno vibrante pero plagado de tentaciones traicioneras. En un intento desesperado por anestesiar la presión asfixiante de la industria, las expectativas de su madre y sus propias inseguridades crónicas, comenzó a frecuentar amistades peligrosas y a buscar consuelo en hábitos destructivos. Aquella España nocturna de los 80 era un campo de minas, y él caminaba por él con los ojos vendados. El uso de sustancias prohibidas se convirtió al principio en una falsa ruta de escape, un escudo ilusorio contra el escrutinio público, para luego transformarse en una dependencia química que lo encadenó sin piedad. Su familia, aterrorizada por lo que estaba ocurriendo, comenzó una operación de encubrimiento monumental. Compraron silencios, desviaron la atención de los reporteros y ocultaron los escándalos detrás de puertas cerradas para evitar que la prensa sensacionalista devorara la imagen del joven ídolo. Pero los demonios personales, una vez liberados, rara vez vuelven a su jaula, y esta oscuridad incipiente estaba a punto de llevarlo por caminos aún más tortuosos. En medio de esa tormenta mediática y personal, el joven artista buscó desesperadamente una vía de escape, un refugio donde pudiera ser alguien más sin dejar de ser él mismo. Y lo encontró en un lugar insospechado, la pantalla grande. A principios de los años 80, el cine español estaba experimentando una revolución cruda y visceral, retratando la vida de los márgenes, de las calles olvidadas y de los jóvenes que luchaban contra la falta de oportunidades. Los directores más transgresores de la época vieron en él algo que iba mucho más allá de su famoso apellido. Vieron una verdad descarnada, una vulnerabilidad magnética que la cámara adoraba. Lo invitaron a participar en películas que mostraban una realidad áspera, y su actuación dejó a los críticos boquiabiertos. No estaba simplemente recitando líneas de un guión, parecía estar canalizando sus propios miedos, sus frustraciones más íntimas y esa sensación constante de no encajar en el mundo. Sus compañeros de reparto solían comentar en voz baja y con absoluto asombro la profunda tristeza que inundaba su mirada en el instante exacto en que el director gritaba el final de la toma. Había una dualidad desgarradora en él. Frente al público y las cámaras, era un joven carismático, rebelde y lleno de un magnetismo animal,
Pero en la soledad de su camerino, cuando el maquillaje desaparecía, volvía a ser aquel niño asustado que solo buscaba un poco de paz mental lejos del escrutinio implacable. Y esa paz esquiva también intentó encontrarla desesperadamente en el terreno sentimental. Su vida amorosa fue un torbellino de emociones al límite, relaciones intensas y pasiones que a menudo se veían empañadas por la inestabilidad de su día a día. La prensa de la época devoraba cualquier rumor sobre sus romances, obligando a la familia a tejer cortinas de humo para proteger sus momentos de alcoba y mantener a raya a los fotógrafos que hacían guardia frente a su puerta. Pero entonces, en medio de aquel caos de guitarras rotas, giras extenuantes y madrugadas vacías, apareció una mujer que lo cambiaría todo. Una joven que no pertenecía al cegador mundo del espectáculo, alguien que le ofreció algo que él apenas conocía. La normalidad. Ella se convirtió en su ancla, en la voz de la razón que intentaba calmar sus tempestades internas. El matrimonio fue un intento genuino y conmovedor de construir un hogar, de sentar cabeza y de alejar de una vez por todas a los demonios personales que lo acechaban cada vez que el sol se ocultaba. Sin embargo, luchar contra el peso de la fama y las dependencias químicas no es una batalla que se gane únicamente con buenas intenciones, y la tensión de mantener a flote una vida familiar mientras su propio espíritu se resquebrajaba comenzó a pasar una factura altísima, llena de altibajos emocionales que la prensa rosa observaba con una mezcla de morbo y fascinación. Pero el destino le tenía reservado un milagro, un rayo de luz tan puro que por un instante pareció disipar todas las sombras de su existencia. En el año 1986 llegó al mundo su única hija. Aquel nacimiento no fue solo una noticia de portada para las revistas, fue un terremoto emocional que sacudió los cimientos de su alma. Quienes estuvieron cerca de él en aquellos días relatan que, al sostener a esa pequeña en sus brazos por primera vez, algo hizo clic en su interior. Hizo juramentos silenciosos, prometió ser el padre que la niña merecía y se propuso desterrar para siempre sus hábitos destructivos. Esa paternidad se convirtió en su escudo más impenetrable, en una inyección de energía vital que lo empujó a una época de creatividad luminosa. Pasaba horas enteras junto a la cuna, componiendo melodías dulces y letras llenas de esperanza, dedicándole versos que hoy en día son considerados auténticas obras maestras de la poesía contemporánea. Durante esos meses dorados, el artista atormentado parecía haber dejado paso a un hombre renovado, un padre devoto que encontraba en la sonrisa de su hija la fuerza suficiente para rechazar las tentaciones de la noche madrileña y soñar, por primera vez en mucho tiempo, con un futuro limpio y sereno. Lamentablemente, la industria musical es una maquinaria implacable y a menudo cruel, que no entiende de redenciones personales ni de promesas de madrugada. A medida que avanzaban los años 80, el panorama musical cambió bruscamente, y las mismas discográficas que años atrás se peleaban por editar sus canciones comenzaron a darle la espalda. Lo consideraban un riesgo, un talento impredecible cuyos problemas personales, aunque silenciados a la fuerza por su influyente familia, eran un secreto a voces en los despachos de los ejecutivos. Comenzó así una travesía por el desierto, una etapa dolorosísima donde el teléfono simplemente dejó de sonar. Mientras su madre y sus hermanas continuaban llenando teatros y cosechando aplausos multitudinarios, él se encontraba componiendo en la penumbra de su habitación, sintiendo el frío desprecio del olvido. Ese aislamiento profesional fue un veneno lento para su frágil autoestima. La frustración de saberse un creador brillante pero ignorado por el sistema lo empujó, poco a poco, de regreso a la espiral de evasión. En sus momentos de mayor debilidad, cuando la decepción amenazaba con asfixiarlo, las antiguas sustancias prohibidas volvieron a llamar a su puerta, presentándose como el único alivio rápido para un dolor emocional que le resultaba insoportable. Fue entonces cuando comenzó la verdadera cruzada, la lucha titánica y silenciosa de una madre desesperada por arrebatarle a su hijo de las garras del abismo. La gran matriarca, la artista indomable que jamás se arrodillaba ante nadie, libró la batalla más dura de toda su existencia de puertas para adentro. Las historias que se ocultan detrás de los muros de esa famosa residencia ponen los pelos de punta. Hubo pactos de silencio blindados entre el personal de servicio,
internamientos furtivos en centros de reposo clandestinos en mitad de la noche para evitar a los paparazzi, y sumas incalculables de dinero invertidas en tratamientos médicos que prometían curas milagrosas. La tensión en el hogar familiar era un alambre a punto de romperse. Se vivieron discusiones desgarradoras a puerta cerrada, llantos inconsolables en la intimidad y una constante vigilancia que convertía la casa en una especie de jaula protectora. Su madre, agotada pero inquebrantable, utilizaba todas sus influencias, su fortuna y hasta sus súplicas públicas camufladas en entrevistas de televisión para pedir al universo que salvara a su muchacho. Era un drama shakespeariano oculto tras sonrisas ensayadas frente a las cámaras, un desgaste emocional que minó las fuerzas de toda la dinastía, pero que demostraba hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para no dejarlo caer. Y cuando todo parecía perdido, cuando los críticos ya escribían el punto final de su carrera y el público creía que aquel joven talento era solo un recuerdo del pasado, ocurrió el milagro absoluto. A mediados de los años 90, resurgió de sus propias cenizas como un majestuoso ave fénix, presentando al mundo un disco que cambiaría para siempre la historia del pop rock nacional. Aquella obra maestra, en el año 1994, no era un simple álbum de música. Era un diario abierto, una confesión descarnada donde desnudó su alma sin filtros. A través de acordes magistrales y letras que cortaban la respiración, cantó sobre sus cicatrices, sobre sus múltiples vidas gastadas al borde del precipicio y sobre su desesperado regreso hacia la luz. El impacto fue monumental, un tsunami emocional que barrió el país entero. Las calles volvieron a corear sus estribillos con una devoción casi religiosa. El público, al escuchar aquella honestidad brutal, lo abrazó de nuevo, perdonando sus ausencias y comprendiendo por fin la profundidad de su genialidad herida. Sin embargo, en la cima de este triunfo arrollador, pocos sospechaban que una sombra oscura e implacable ya se estaba cerniendo sobre los cimientos de su hogar, preparándose para dar el golpe más devastador de todos. Imagina por un instante la atmósfera que se respiraba en aquella España de mediados de los años 90. Era un país que cabalgaba a toda velocidad hacia la modernidad, entre el brillo de las exposiciones universales y el ruido constante de una televisión que cada vez buscaba emociones más fuertes. Pero en el corazón de la familia más querida del país, en ese refugio sagrado que era la residencia familiar conocida por todos, el tiempo parecía haberse congelado bajo un manto de angustia indescriptible. Fue entonces cuando un diagnóstico médico, de esos que se pronuncian en voz baja y con la mirada esquiva, sacudió los cimientos de la dinastía. La gran matriarca, aquella mujer que parecía haber sido tallada en el diamante más resistente de la naturaleza, comenzó a librar una batalla silenciosa contra un desafío de salud implacable que amenazaba con apagar su fuego eterno. Para nuestro protagonista, que acababa de saborear las mieles de su regreso triunfal a los escenarios, la noticia fue como un impacto directo al centro de su línea de flotación emocional. La estabilidad que tanto le había costado construir, ese frágil equilibrio entre sus canciones y su vida familiar, comenzó a resquebrajarse ante la idea insoportable de ver vulnerable a la persona que había sido su origen, su protectora y su mayor fanática. El aire en los pasillos de la casa se volvió denso, cargado de un aroma a medicinas y a un miedo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, mientras el hijo observaba con una mezcla de horror y devoción cómo el pilar de su universo empezaba a mostrar las primeras grietas de su propia biología. A medida que avanzaba el calendario de 1994 y nos adentrábamos en los primeros meses de 1995, el país entero se convirtió en testigo involuntario de una agonía compartida que se filtraba a través de las páginas de las revistas de sociedad. Ya no era solo la salud de la madre lo que preocupaba, sino el evidente deterioro anímico de un hijo que parecía estar viviendo el proceso degenerativo en su propia carne. El análisis psicológico de este vínculo es fascinante y aterrador a la vez. Existía entre ellos una especie de vasos comunicantes emocionales, una simbiosis tan profunda que el dolor de ella se reflejaba, amplificado, en la mirada cada vez más perdida de él. Mientras la industria del espectáculo intentaba seguir su curso, con sus luces de neón y sus aplausos programados, nuestro artista se sumergía en un aislamiento voluntario,
descuidando su propia salud para permanecer al pie de la cama de la mujer que le dio la vida. Las crónicas de la época describen escenas desgarradoras en la intimidad del hogar. Él, abrazado a su guitarra, intentando componer melodías que sirvieran de bálsamo para el sufrimiento de la madre, mientras el cerco mediático, apostado en las puertas de la finca, aumentaba la sensación de asfixia. Fue una época de contrastes brutales, donde el lujo de la fama chocaba frontalmente con la crudeza de la fragilidad humana, y donde cada boletín de noticias sobre la salud de la estrella era recibido por el hijo como una sentencia de la que no podía escapar. Los antiguos demonios, esos hábitos destructivos que parecían haber sido derrotados, empezaron a rondar de nuevo su habitación, aprovechando el agotamiento y la desesperación de un hombre que sentía que su ancla en el mundo se estaba soltando lentamente. Y entonces llegó aquella madrugada de mediados de mayo que España jamás podrá borrar de su memoria colectiva. El reloj marcaba las primeras horas del día 16 cuando finalmente la luz de la estrella más grande que ha dado esta tierra se apagó para siempre tras una lucha que duró casi 25 años. La noticia corrió como la pólvora, paralizando las rotativas de los periódicos y obligando a las emisoras de radio a cambiar su programación por marchas fúnebres y recuerdos constantes. Pero el verdadero drama no estaba en las plazas donde la gente lloraba, sino en el silencio sepulcral que inundó la habitación de nuestro protagonista. El primer golpe del destino había caído con una fuerza demoledora. Testigos directos de aquel momento relatan que el hijo no gritó, no lloró con estruendo, simplemente se quedó petrificado, mirando al vacío como si una parte esencial de su propio mecanismo biológico se hubiera detenido en ese mismo instante. El funeral fue un evento multitudinario, una marea de miles de personas que querían tocar por última vez el féretro de la leyenda, pero entre la multitud, la imagen que quedó grabada en las retinas de todos fue la de aquel joven de cabellos oscuros y rostro desencajado. Vestido de luto riguroso, oculto tras unas gafas de sol que no lograban esconder la desolación de su mirada, caminaba como un autómata, sostenido apenas por los brazos de sus hermanas. La prensa sensacionalista, en un alarde de morbo que hoy nos parecería intolerable, enfocaba sus cámaras en cada gesto de dolor, presagiando sin saberlo que aquel no era solo el final de una madre, sino el inicio del viaje sin retorno para el hijo que no concebía la existencia sin su guía. Tras la partida de la matriarca, la vida en la famosa residencia familiar se convirtió en un laberinto de sombras y recuerdos insoportables. Nuestro artista, convertido ahora en un alma a la deriva, tomó la decisión de aislarse del mundo exterior, refugiándose en una pequeña cabaña de madera situada en los jardines de la propiedad, lejos del trasiego de visitas y del teléfono que no dejaba de sonar. Aquellos fueron días de un luto tóxico, un encierro voluntario donde el tiempo dejó de tener sentido. La psicología de nuestro protagonista en este punto era la de un hombre que ha perdido su norte absoluto. Se dice que pasaba las noches en vela, recorriendo los rincones de la casa principal buscando el rastro del perfume de su madre, hablando en voz baja con las fotografías que adornaban las paredes y negándose a aceptar que el ciclo de la vida hubiera cumplido su parte más cruel. Sus hermanas, en un acto de amor heroico, intentaban sacarlo de aquel letargo, recordándole que tenía una hija por la que luchar y un público que lo esperaba, pero él parecía haber cerrado todas las puertas de su espíritu. El vacío dejado por la ausencia era tan inmenso que nada, ni el éxito reciente, ni las promesas de futuro, lograba llenarlo. Fue en este periodo de oscuridad extrema cuando la vulnerabilidad de su sistema emocional alcanzó niveles incompatibles con la calma, y donde el recurso a las medicinas peligrosas y a los paraísos artificiales se convirtió en su única forma de acallar el grito de angustia que retumbaba en su cabeza. Apenas unos días después de la gran pérdida, y a pesar de su estado de postración absoluta, el artista se vio obligado por compromisos contractuales y por una extraña necesidad de despedirse de sus seguidores a realizar lo que, a la postre, sería su último concierto. Fue una noche cargada de una electricidad extraña en una ciudad del sur, donde el aire parecía pesar más de lo normal. Los asistentes a aquella función describen una atmósfera casi religiosa. No era un recital de pop al uso, era una ceremonia de despedida velada que el público presentía en cada nota. El protagonista salió al escenario con una fragilidad que erizaba la piel. Su voz, habitualmente potente y rasgada,
Sonaba esa noche como un hilo de seda a punto de romperse, cargada de una emotividad que trascendía lo artístico. En varios momentos del espectáculo, tuvo que cerrar los ojos y aferrarse al pie del micrófono para no derrumbarse, mientras las letras de sus canciones, que hablaban de ausencias y de regresos, cobraban un significado profético y aterrador. Los músicos que lo acompañaban en el escenario se miraban entre sí con una mezcla de admiración y miedo, notando que el hombre que tenían delante ya no estaba realmente allí, sino que una parte de él ya había cruzado la frontera hacia ese lugar donde habitan los recuerdos. Al terminar la última canción, no hubo la alegría habitual del triunfo. Hubo un aplauso largo, sostenido y bañado en lágrimas, mientras él abandonaba las tablas con un gesto de cansancio infinito, como quien ha cumplido una última misión y solo desea que las luces se apaguen para siempre. Pero lo que nadie podía imaginar, mientras los ecos de la guitarra se desvanecían en la noche, era que el reloj ya había iniciado una cuenta atrás que nadie, ni el amor de su familia, ni el ruego de sus fans, podría detener. Nos adentramos ahora en el corazón mismo del misterio, en ese periodo de tiempo donde las manecillas del reloj parecen moverse con una lentitud macabra, marcando el compás de una tragedia que nadie, absolutamente nadie, fue capaz de detener. Las últimas 48 horas en la vida de nuestro joven genio son un auténtico rompecabezas de sombras, silencios y llamadas que nunca llegaron a su destino. Niñazoku. Imagina la escena en la famosa finca de la familia, aquel lugar que siempre fue sinónimo de alegría, de palmas y de guitarras, convertido ahora en un mausoleo de recuerdos vivientes. El aire de aquel final de mayo de 1995 estaba cargado de una humedad asfixiante, y en la cabaña de madera situada en el jardín, nuestro protagonista se encontraba sumergido en una batalla psicológica de dimensiones épicas. Dicen quienes intentaron acercarse a él en esos 2 últimos días que su mirada ya no pertenecía a este plano. Era la mirada de alguien que está manteniendo una conversación constante con el más allá. Se sabe que realizó algunas llamadas telefónicas a sus amigos más íntimos, a esos compañeros de fatigas musicales con los que había compartido noches de gloria y de derrota. En esas conversaciones, su voz sonaba extrañamente tranquila, con una serenidad que hoy, analizada con el paso de las décadas, resulta aterradora. No había rastro de la furia que solía caracterizarlo cuando las cosas iban mal. Solo había un cansancio infinito, una rendición absoluta ante el peso de un apellido que ya no podía cargar y ante la ausencia de esa madre que lo era todo para él. Los testigos de la época hablan de un hombre que se movía por el jardín como una sombra, evitando el contacto visual con los empleados de la casa y buscando refugio constante en la penumbra de su cabaña, rodeado de sus guitarras y de los objetos personales que aún conservaban el rastro de la mujer que le dio la vida. En este análisis psicológico profundo, podemos ver a un hombre que estaba sufriendo lo que muchos expertos denominan el síndrome del corazón roto, una dolencia donde el alma se rinde ante la pérdida del objeto amado, debilitando el sistema biológico hasta hacerlo vulnerable ante cualquier decisión equivocada. La noche en la que el tiempo decidió detenerse para siempre en aquel rincón de Madrid fue una noche de una calma inquietante. Eran las últimas horas del 29 de mayo y las primeras del 30 de mayo de 1995. Imagina la cabaña de madera, un espacio pequeño, íntimo, que él mismo había decorado para que fuera su santuario creativo. Dentro, el olor a madera vieja y a cuerdas de guitarra se mezclaba con el aroma de las sustancias de evasión que él utilizaba para intentar silenciar el grito sordo de su soledad. El silencio en el jardín de la finca era absoluto, roto únicamente por el crujir de las ramas y el eco lejano de la ciudad que nunca duerme. Nuestro protagonista se encontraba allí, solo con sus pensamientos, en una vigilia que se tornó fatídica. En este punto, debemos hablar con extrema cautela, pero con absoluta claridad sobre lo que significa el abismo de la depresión combinado con el uso de medicinas peligrosas. La psicología de esa noche nos muestra a un hombre que ya no buscaba la fiesta ni el placer, sino simplemente un poco de silencio mental. Se dice que estuvo escuchando música, quizás algunas de las grabaciones que había hecho recientemente, buscando en las melodías una razón para seguir adelante. Sin embargo, el dolor por la partida de su madre era una marea que subía sin descanso,
inundando cada rincón de su conciencia. En la penumbra de la cabaña, rodeado de sus demonios personales y de la melancolía más profunda que se pueda imaginar, el artista tomó una decisión fatal, o quizás, en su desesperación por encontrar el descanso, cometió un error incompatible con la continuidad de la vida. Aquel fue el momento del paso hacia el abismo, el instante en que el corazón del poeta más sensible de su generación decidió que ya no tenía fuerzas para seguir latiendo en un mundo donde su luz principal se había extinguido apenas 14 días antes. Fue un evento catastrófico que ocurrió en el más absoluto de los anonimatos, sin testigos, sin aplausos, solo con el silencio de la noche como único compañero de su viaje sin retorno. El amanecer del 30 de mayo de 1995 trajo consigo una claridad que pronto se tornaría en la oscuridad más absoluta para la dinastía de artistas. Las primeras luces del alba iluminaban la finca, pero en la cabaña del jardín no había rastro de movimiento. La preocupación comenzó a germinar en el pecho de las personas que trabajaban en la casa y de sus propias hermanas, quienes sabían perfectamente lo delicado del estado de ánimo del joven. Cuando finalmente alguien se armó de valor para cruzar el umbral de la pequeña construcción de madera, el descubrimiento fue devastador, un suceso oscuro que cambiaría la historia de España para siempre. Imagina el choque emocional de encontrar a ese hombre lleno de talento, a ese padre joven y artista brillante, en un estado de quietud absoluta que no dejaba lugar a la esperanza. Los gritos de dolor que rasgaron el aire de aquella mañana todavía resuenan en la memoria de quienes tuvieron la desgracia de estar presentes. Se activaron de inmediato los servicios de emergencia, pero la intervención de los facultativos fue en vano. El corazón del poeta se había detenido horas antes, víctima de una fatalidad provocada por la tristeza y la ingesta de sustancias que su cuerpo, ya debilitado por el luto, no pudo procesar. La escena era de un dramatismo desgarrador. El artista yacía rodeado de sus instrumentos musicales como si hubiera querido llevarse su arte al otro lado del velo. El caos se apoderó de la residencia. Las llamadas telefónicas volaban entre los miembros de la familia, que no podían dar crédito a que el destino se cebara con ellos de una forma tan cruel y en un espacio de tiempo tan breve. Aquel descubrimiento no fue solo el final de una vida, fue el golpe de gracia para una familia que todavía no había tenido tiempo de secarse las lágrimas por la pérdida de la madre. La tragedia provocada por este desenlace dejó a todos en un estado de shock tal que, por unos instantes, el mundo del espectáculo pareció contener el aliento ante la magnitud de la catástrofe humana que se estaba revelando. La mañana del 30 de mayo de 1995 amaneció con un sol radiante sobre la capital, una ironía climática para lo que estaba a punto de ocurrir en el espectro informativo de toda una nación. Imagina por un segundo el escenario. Las cafeterías llenas de gente comentando todavía la partida de la gran matriarca ocurrida apenas 14 días antes, las oficinas comenzando su jornada y los televisores de tubo, con su característico zumbido eléctrico sintonizados en los programas matinales de la época. De repente, la música de cabecera de los servicios informativos interrumpió la programación habitual con una violencia sonora que heló la sangre de millones de espectadores. No era una noticia más. Los presentadores, con rostros inusualmente pálidos y voces que temblaban bajo el peso de la responsabilidad, anunciaban lo impensable, lo que parecía sacado de una tragedia griega diseñada para destruir a una estirpe sagrada. El hijo del mito, el joven de la mirada eterna, el poeta que apenas empezaba a caminar solo tras la sombra de su madre, nos había dejado para siempre en su refugio del jardín. La incredulidad se apoderó de las calles. La gente se detenía en seco en las aceras. Los conductores bajaban las ventanillas para confirmar con el vecino de carril lo que acababan de escuchar en la radio. Fue un shock colectivo de una magnitud que hoy, en la era de la información instantánea, nos costaría comprender. España entera se sintió huérfana por segunda vez en 2 semanas, sumida en un estado de parálisis emocional donde la pregunta ¿cómo es posible? Se repetía como un mantra doloroso en cada esquina, desde los barrios más humildes hasta los despachos más encopetados. El tratamiento mediático de aquella catástrofe humana fue un fenómeno que marcó un antes y un después en la historia de la crónica social y el periodismo de espectáculos. En aquel 1995, la televisión estaba hambrienta de realismo,
y el suceso oscuro que envolvía la cabaña de madera de la finca familiar se convirtió en el epicentro de un despliegue sin precedentes. Los programas de televisión, con sus decorados de colores chillones y hombreras exageradas típicas de la moda de mediados de los 90, transformaron sus escaletas de la noche a la mañana para analizar cada milímetro de la vida del artista. Se inició una carrera frenética por conseguir la imagen más impactante, el testimonio más desgarrador, el detalle más íntimo de las últimas horas del cantante. Las unidades móviles y los helicópteros de la prensa rodeaban la propiedad conocida por todos, creando un cerco de cámaras y micrófonos que asfixiaba aún más el dolor de los allegados. El análisis psicológico que se hacía desde los platós era a menudo despiadado. Se hablaba abiertamente del poeta maldito, de la incapacidad de un alma sensible para soportar el peso de una ausencia tan colosal. Los titulares de la prensa sensacionalista jugaban con el doble sentido, insinuando sin decir, sugiriendo que el viaje sin retorno del joven era una cita ineludible que él mismo había pactado con el destino. Este impacto social fue tan profundo que generó un debate nacional sobre los límites de la privacidad y el derecho al duelo, mientras las audiencias alcanzaban picos históricos de gente que, con una mezcla de morbo y verdadera lástima, no podía despegar la mirada de las pantallas. Mientras el ruido mediático ensordecía al país, tras los muros de la residencia familiar se preparaba un velatorio que parecía sacado de una leyenda antigua, un encuentro entre lágrimas, incienso y guitarras silenciosas. La capilla ardiente no se instaló en un frío tanatorio de mármol, sino en el corazón mismo de su hogar, en la intimidad de ese salón que tantas veces había vibrado con el arte de la dinastía. El escenario era sobrecogedor, el féretro rodeado de miles de rosas blancas. El aroma dulce y pesado de las flores mezclándose con el olor a cera de los cirios que ardían sin descanso. A un lado, sus hermanas, dos figuras de luto riguroso, rotas por una pena que las hacía parecer ancianas a pesar de su juventud, recibiendo el pésame de toda la aristocracia del espectáculo. Al otro, el patriarca, el hombre que había inventado la rumba moderna, sumido en un mutismo aterrador, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de asimilar que la fatalidad le hubiera arrebatado a su esposa y a su único hijo varón en un abrir y cerrar de ojos. La moda de la época, con sus trajes oscuros de cortes anchos y velos de encaje, confería a la estancia una atmósfera de solemnidad casi religiosa. Por allí desfilaron todos, desde los grandes nombres de la canción hasta los amigos de la calle, esos que habían compartido con el artista sus momentos de hábitos destructivos y también sus momentos de máxima lucidez creativa. No faltaron las guitarras. Algunos amigos músicos, incapaces de articular palabra, acariciaban las cuerdas en un susurro melódico, despidiendo al compañero con los acordes de sus propias canciones, aquellas que hablaban de 7 vidas y de cielos que se abrían para los que se sentían solos. Fue un adiós donde la música, la única religión de aquella casa, sirvió como último puente antes de que el cuerpo del poeta partiera hacia el descanso definitivo. La desolación de una dinastía entera se hizo palpable cuando el sol comenzó a ponerse en aquel día de luto y el silencio en la finca se volvió tan pesado que se podía sentir en la piel. Las hermanas del artista, dos mujeres que siempre habían sido el apoyo incondicional de su hermano, se encontraban en una encrucijada emocional sin precedentes. Debían ser la fuerza que sostuviera el legado, pero estaban sumidas en un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Podrían haber hecho algo más en aquellas últimas 48 horas? ¿Fue el dolor por la partida de la madre un veneno demasiado potente para el corazón del hijo? El análisis psicológico de la familia, en ese momento, revela un sentimiento de culpa compartido, un peso invisible que suele acompañar a las tragedias provocadas por decisiones fatales o accidentes derivados de estados depresivos profundos. La casa, que durante décadas fue el centro del universo artístico español, se sentía ahora como una cáscara vacía. El jardín, donde la cabaña de madera seguía custodiada por las autoridades, se convirtió en un lugar prohibido, un escenario de una tragedia que nadie quería recordar, pero que nadie podía olvidar. El luto eterno de esta dinastía no solo se manifestaba en la vestimenta, sino en una forma de caminar, en un tono de voz que nunca volvería a recuperar la alegría desbordante de antaño,
fue el inicio de una era de sombras para los supervivientes, quienes tuvieron que aprender a vivir con el eco de dos ausencias que gritaban desde cada rincón, desde cada fotografía y desde cada instrumento que permanecía mudo en los rincones de la mansión. Con el paso de los meses y los años, lo que en un principio fue un suceso oscuro y desgarrador, comenzó a transformarse en algo mucho más grande, más etéreo y, si cabe, más inquietante. La figura de nuestro protagonista sufrió una metamorfosis pública, pasando de ser un artista en lucha constante a convertirse en el mito absoluto del poeta maldito de la música española. Es fascinante analizar cómo la sociedad de finales de los 90, todavía conmovida por la rapidez de la tragedia provocada por la tristeza, elevó al joven a los altares de la leyenda eterna. Su imagen, con ese cabello oscuro alborotado, su mirada profunda y esa sonrisa melancólica que parecía esconder secretos inconfesables, se grabó en el imaginario colectivo como la representación misma de la fragilidad del genio. Las ventas de sus últimos trabajos discográficos se dispararon de una manera casi milagrosa, alcanzando cifras de cientos de miles de copias que nunca logró ver en vida. Pero lo más estremecedor para el público fue volver a escuchar sus letras tras su partida de este mundo. Canciones que antes parecían simples relatos urbanos se revelaron de repente como auténticas profecías. Al oírlo cantar sobre las 7 vidas de un gato, sobre el miedo a la soledad o sobre la necesidad de luz en medio de la penumbra, el espectador no podía evitar sentir un escalofrío. Parecía que el artista hubiera estado escribiendo su propio testamento sonoro durante años, dejando pistas veladas sobre el desenlace que el destino le tenía reservado. Esta romantización de su figura lo situó a la altura de otros grandes nombres que también decidieron irse voluntariamente o que fueron víctimas de sus propios demonios personales demasiado pronto, convirtiéndolo en un icono generacional cuya influencia no ha dejado de crecer. Sin embargo, en medio de esta mitificación casi religiosa, hubo una semilla que logró germinar con una fuerza y una luz propias, lejos de la oscuridad de la cabaña del jardín. Hablamos de su única hija, esa pequeña que en aquel 1995 era apenas una niña y que tuvo que crecer bajo la sombra gigantesca de dos leyendas que partieron con 14 días de diferencia. El análisis de su trayectoria es posiblemente uno de los capítulos más esperanzadores de esta crónica negra. A medida que pasaba el tiempo, el público observaba con asombro cómo la niña se transformaba en una mujer que no solo heredaba los rasgos físicos de su padre, especialmente esa mirada penetrante que parece leer el alma, sino también un talento interpretativo fuera de lo común. Pero lo hizo con una inteligencia emocional admirable. En lugar de dejarse arrastrar por el torbellino de la tragedia familiar, utilizó ese legado como un motor para forjar su propio camino en el mundo de la actuación. Se convirtió en una estrella por derecho propio, logrando que el apellido no fuera una carga, sino un sello de calidad artística. En cada uno de sus trabajos, en cada premio que recibía y en cada entrevista donde recordaba a su progenitor con una serenidad envidiable, los espectadores veían un reflejo vivo del artista. Ella es la prueba de que la herencia genética de la sensibilidad y el carisma puede sobrevivir incluso a las tormentas más devastadoras, honrando la memoria del padre sin permitir que la tristeza de su partida apagara su propio brillo. Es, en esencia, la continuación del poema que su padre no pudo terminar de escribir. A pesar del paso de las décadas, siguen flotando en el aire preguntas que carecen de una respuesta definitiva y que mantienen a los amantes del misterio en un estado de reflexión constante. ¿Fue realmente inevitable ese final trágico? Si nos adentramos en el análisis psicológico más profundo, surge el eterno debate sobre si el entorno del artista podría haber hecho algo más durante esas 2 semanas críticas de duelo absoluto. Expertos en el comportamiento humano han analizado este caso como un ejemplo de manual del síndrome del corazón roto, una condición donde el estrés emocional extremo por la pérdida de un ser amado desencadena una respuesta biológica catastrófica. La pregunta que muchos se hacen en voz baja es si la extrema sensibilidad que lo convertía en un genio musical fue, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad, haciéndolo incapaz de procesar una realidad donde su madre ya no estuviera presente para protegerlo. ¿Qué habría pasado si aquella noche de mayo alguien hubiera estado en la cabaña?
¿Fue un error en la dosificación de sus medicinas peligrosas o fue un paso hacia el abismo plenamente consciente? Estos interrogantes alimentan la leyenda y generan teorías de todo tipo en los mentideros de la prensa rosa. La sensación de que nos dejó para siempre, justo en el momento en que había encontrado su madurez artística, añade una capa extra de amargura a la historia, dejando al público con la eterna duda de qué otras obras maestras nos habría regalado si su luz no se hubiera apagado de forma tan abrupta y prematura. Con el tiempo, aquellos que formaron parte de su círculo más íntimo, sus amigos de verdad, los que compartieron con él los momentos en los que no había cámaras delante, han ido rompiendo su pacto de silencio para ofrecer una visión mucho más humana y menos idealizada del ídolo. Estas confesiones póstumas nos revelan a un hombre que, a pesar de su fama arrolladora, vivía atormentado por una timidez casi patológica. Cuentan que antes de salir a un escenario multitudinario, a menudo sufría ataques de ansiedad que solo lograba calmar con la presencia constante de los suyos. Sus amigos hablan de su generosidad extrema, de cómo era capaz de regalar su última peseta a alguien que lo necesitara, pero también de su incapacidad para decir no a las tentaciones que rodeaban su mundo de hábitos destructivos. Estas revelaciones nos permiten entender que detrás de la estrella de rock había un hombre que simplemente buscaba ser amado por ser Antonio, y no por ser el hijo de la gran jefa del espectáculo. Nos hablan de sus miedos más profundos. El miedo a no estar a la altura, el miedo a ser olvidado, y sobre todo, el miedo a la soledad que finalmente lo atrapó en su refugio del jardín. Estas historias, contadas desde la lealtad y el cariño, humanizan la tragedia y nos muestran que su paso por este mundo fue una lucha constante entre su inmenso talento y sus fragilidades más íntimas, una batalla que libró con una honestidad que pocos artistas se atreven a mostrar. Si dirigimos nuestra mirada hacia el panorama musical actual, resulta imposible no ver la huella imborrable que nuestro protagonista dejó grabada en el ADN de la cultura popular española. Aquel joven que comenzó su andadura siendo cuestionado por los puristas, terminó convirtiéndose en el arquitecto de un sonido completamente nuevo, el pop rock con raíces, una mezcla magistral de la fuerza de las guitarras eléctricas con el quejío profundo del alma. Su influencia es tan vasta que se puede rastrear en innumerables solistas y bandas que surgieron en las décadas de los 2000 y los 2010, quienes vieron en él la validación de que se podía ser moderno sin renunciar a la esencia de la sangre. Analizando la estética de la época, debemos recordar cómo su imagen personal, esa combinación de chaquetas de cuero desgastadas, chalecos de seda heredados de los tablaos y amuletos de plata, definió una moda bohemia y rebelde que miles de jóvenes imitaron en las calles de Madrid y Sevilla. El impacto social fue tal que incluso aquellas instituciones que en los años 80 le cerraron las puertas con desdén, se vieron obligadas a rendirle honores póstumos, reconociendo que su pluma era una de las más brillantes y afiladas de su generación. Documentales televisivos de altísimo presupuesto han intentado diseccionar su técnica compositiva, pero todos llegan a la misma conclusión. Su genialidad no venía de una academia, sino de una herida abierta que solo lograba cicatrizar cuando se transformaba en canción. Hoy, su rostro sigue apareciendo en murales urbanos y su voz continúa sonando en las radios como si el tiempo no hubiera pasado, recordándonos que, aunque el hombre partió de este mundo demasiado pronto, el artista se quedó a vivir para siempre en el corazón de un país que aprendió a amarlo a través del dolor de su ausencia. Resulta estremecedor realizar un paralelismo histórico con otras grandes tragedias que han sacudido el mundo del espectáculo, donde los lazos familiares resultaron ser hilos invisibles pero irrompibles que arrastraron a los protagonistas hacia un destino común. La historia de este clan no es única, pero sí es quizás la más intensa de nuestra crónica negra reciente. Si analizamos otros casos de dinastías legendarias, vemos que a menudo existe un hijo elegido, un ser dotado de una sensibilidad superior que actúa como el guardián emocional de la familia. Cuando ese pilar central, que en este caso era la matriarca, desaparece, el mundo de ese hijo se queda sin gravedad, sin un centro sobre el cual orbitar. Muchos psicólogos de la época compararon este suceso oscuro con el de otras estrellas internacionales que no pudieron sobrevivir a la pérdida de sus referentes vitales, cayendo en un abismo de desesperación apenas unos días después de la fatalidad original.
Es lo que popularmente se conoce como un vínculo de almas gemelas que trasciende lo biológico para entrar en el terreno de lo metafísico. La confirmación empírica de que el amor incondicional puede convertirse en un peso incompatible con la vida es una lección amarga que esta tragedia nos dejó grabada a fuego. Era posible que el destino hubiera escrito estas dos partidas con la misma tinta, asegurándose de que ninguno de los dos tuviera que caminar demasiado tiempo por este mundo sin la compañía del otro. Esta pregunta sigue alimentando los debates en los programas de Misterio y Sociedad, sugiriendo que hay conexiones tan poderosas que ni siquiera el evento final puede llegar a romper, convirtiendo su historia en una de las leyendas más trágicas y fascinantes del amor filioparental. Llegamos así al final de este viaje por las luces y las sombras de una vida que fue, ante todo, un relámpago de verdad en un mundo de apariencias. Al resumir los puntos principales de esta crónica, no podemos evitar sentir una mezcla de admiración por el talento arrollador y una lástima infinita por la fragilidad de un hombre que lo tuvo todo y, sin embargo, se sintió profundamente solo en su hora más crítica. Hemos recorrido su infancia de oro, su rebelión contra el apellido, su caída en los hábitos destructivos y su resurgimiento glorioso, para terminar en ese jardín donde el silencio de la cabaña de madera nos sigue gritando verdades incómodas. La filosofía que subyace en esta tragedia es profunda. Nos enseña que el arte es un don divino que a menudo exige un tributo humano demasiado alto. El precio de la genialidad, en el caso de nuestro protagonista, fue una sensibilidad que le permitía componer canciones eternas, pero que le impedía protegerse de la crudeza de la realidad. Su partida de este mundo, apenas 14 días después de la de su madre, no fue solo un suceso oscuro en las noticias. Fue un acto final de coherencia emocional para un hombre que siempre vivió con el corazón en la mano. Para terminar esta transmisión, quiero dejarles con un dato sorprendente que muchos han olvidado con el paso de los años. Dicen que, en las últimas anotaciones que se encontraron en su cabaña, no había palabras de odio ni de rencor, sino borradores de una melodía que sonaba a despedida y a esperanza, como si supiera que, al cruzar ese umbral, finalmente se reuniría con la mujer que le enseñó a sentir el ritmo del universo. Y ahora, mientras la música de fondo se desvanece, les lanzo esta pregunta para que reflexionen esta noche. ¿Fue su partida una derrota frente a sus demonios personales? ¿O fue el último y más grande acto de amor que un hijo puede dedicarle a una madre? El misterio sigue ahí, flotando en el aire de Madrid, esperando a que el tiempo nos dé, quizás algún día, la respuesta definitiva.